Algoritmos numéricos, error, parte 2. Temario de hoy día, dígitos y cotas significativas, propagación del error y algunas otras fórmulas de error que están en la misma presentación. Pérdida de dígitos significativos. En modo de ejemplo, se presenta la siguiente ecuación, la cual ofrece un resultado. Asumiremos que este es el resultado exacto, pero sin escribir todos los decimales, donde la operación implícita dentro de la ecuación, que es raíz de 101 menos raíz de 100, da ese resultado. Ahora, si se evalúa esto con 6 dígitos significativos, si se observa, se pierden algunos dígitos significativos después del 0,49. Ahora, si esta evaluación se realiza dentro de la ecuación, evidentemente se perdieron aproximadamente 5 dígitos significativos desde la expresión general que está expresada acá. Ahora, esta pérdida de precisión fue un subproducto de la forma de cómo está representada la ecuación y la precisión de aritmética finita usada al usar 6 dígitos para el cálculo. Ahora, si se realiza un cambio en la forma de expresar la ecuación matemática, el resultado al realizar la operación prácticamente mantiene los mismos valores de la ecuación principal, donde matemáticamente las ecuaciones son equivalentes, pero numéricamente no lo son, como se puede observar en estos resultados. Como recordatorio y explicación, la segunda ecuación se obtiene al racionalizar, lo cual está expresado en esta ecuación. Luego, al desarrollar la matemática, se obtiene la ecuación que se utilizó para obtener una ecuación que fuera equivalente a la primera. Los programadores deben tener en cuenta esta posibilidad de error que se relaciona con la matemática utilizada, que en este caso corresponde a ecuaciones que son equivalentes, pero numéricamente son distintas. En general, la pérdida de dígitos significativos es un subproducto de la resta de números parecidos, por lo cual hay que tener en consideración esta resta al evaluar estos métodos numéricos. Cotas significativas. En nuestro caso, que es desde el punto de vista informático, las cotas significativas en este sentido serán los límites numéricos en los cuales se representan los números y sus operaciones en el cálculo de la computadora, donde para el caso analítico el enfoque del estudio se focaliza en el análisis de los límites de error que se presentan al ser aplicados estos algoritmos. En general, en matemática, el término cota se utiliza para determinar el dominio de un problema, como por ejemplo el límite de una función determinada por 2 puntos. Como a veces se realiza un abuso del lenguaje y se utilizan indistintamente cota significativa y el término dígito significativo, aunque expresan cosas diferentes, para no confundir al alumno, nosotros utilizaremos la siguiente nomenclatura y terminología para análisis de error. Cuando nos referiremos a cotas de error, es el valor obtenido al evaluar un algoritmo numérico. La tolerancia será el valor de error que queremos obtener al usar un algoritmo numérico, y los dígitos significativos serán los dígitos que representan al número, ya sea por redondeo o por corte. Propagación del error. La propagación del error se relaciona con las operaciones aritméticas realizadas a nivel computacional y el uso de los números de coma flotante. Por ejemplo, sea W una operación aritmética, ya sea suma, resta, multiplicación o división, y W barra la versión computacional, y dados dos números aproximados, X e Y, el error de esos números puede ser representado como epsilon y nabla, donde el cálculo dado por la computadora va a ser la combinación de los números de coma flotante operados por la versión computacional de la operación matemática. Entonces, el error computacional va a ser el valor exacto de la operación de los dos números menos la aproximación realizada por la computadora, lo cual puede ser expresado de la siguiente manera, donde se puede agregar un valor cero a la ecuación para determinar cuál es el error propagado, que se relaciona con la operación matemática, y
el error de redondeo o por corte dado por la ejecución en la computadora, lo cual está expresado en estas dos partes de la ecuación. Usualmente, para el error de redondeo o corte, tenemos que el resultado, en definitiva, es la aproximación de coma flotante al aplicar sobre los números de aproximación de coma flotante y su operación. Si usamos corte, aparece esta definición, y si usamos redondeo, aparece esta definición, que es la mitad de la precisión utilizada en corte, lo cual, si se observa, es similar a lo visto en la clase 1 de error, cuando se delimitaban los errores de máquina dado k dígitos significativos. Para el caso de la multiplicación, el error de una multiplicación de dos números aproximados es igual a la diferencia entre el valor multiplicado real menos el valor aproximado. Si se reemplazan los valores aproximados por sus definiciones de error, se obtiene la siguiente representación. Ahora, al desarrollar esta expresión, el error global de una operación de dos números aproximados es la suma de el valor real de t multiplicado por la perturbación realizada por el error de i más el valor de it multiplicado por la versión aproximada de a menos el error de los dos valores aproximados. En particular, si tenemos un número al cuadrado, si se observa, el error es dos veces el error de la aproximación de a. Evidentemente, si el valor aproximado de x es demasiado pequeño, este valor tiende a 0, por lo cual la expresión de error de un valor cuadrado es aproximadamente dos veces la representación del error numérico del número, de coma flotante en la máquina. Para el caso relativo, al desarrollar la ecuación y separar las variables, se obtiene la siguiente representación, donde el error relativo va a ser la suma de los dos errores relativos de la representación de los números menos la multiplicación de esos dos errores relativos. Es evidente que si los errores relativos de las representaciones de los números son demasiado pequeñas, el error relativo en definitiva es la suma de los dos errores relativos al aplicar la multiplicación. Esto porque la segunda parte, donde está el producto de dos números muy pequeños, eso tiende a 0. En la división presenta la siguiente representación, donde es la división entre la diferencia de los errores relativos divididos por el porcentaje de pérdida que tiene la representación numérica. Ahora, si esta representación numérica es demasiado pequeño el error, por ejemplo 10 elevado a la menos 10, se tiene que el error relativo, en definitiva, para la división, es la resta de los dos errores relativos, porque esto tiende a 0, entonces queda dividido por 1. En la adición y sustracción, siguiendo la misma nomenclatura anterior, simplemente el error de la suma o resta va a ser la suma de los dos errores de la representación numérica de los números. Propagación del error en una evaluación de funciones. Supongamos que tenemos una función f, la cual asumimos que es exacto sus valores, al evaluar valores de x exactos, la cual suponemos derivable con derivada continua. La pregunta que surge es cómo aproxima la función f a utilizar valores flotantes a la función con sus valores reales. En este sentido, utilizando el teorema del valor medio, tenemos la siguiente expresión que determina la diferencia entre dos funciones, que no es más que el desplazamiento entre los dos valores de x multiplicados por la derivada de la función en un punto c, donde c está entre este intervalo de valores. Como en general los valores de x aproximados y el valor real son bastante próximos, la diferencia de estas dos funciones puede ser representada de la siguiente manera, donde al ocupar la versión real y la versión aproximada, los dos valores deberían tender al mismo valor.
Por tanto, el error al evaluar una función con un valor aproximado, este corresponde a la aproximación de la derivada por el error del valor de x en coma flotante. En este sentido, la cota del error va a ser menor o igual a la aproximación del error, o mejor dicho, el error del valor de x multiplicado por la máxima derivada presente en la función, donde x está entre el intervalo del valor original y el valor aproximado. Lo cual, si recuerdan la clase anterior, a medida que la derivada es mayor, y si bien pueden existir valores muy cercanos de x, el cambio en la magnitud depende de la derivada. Por eso se asume que el error producido se relaciona con la máxima variación de la derivada, que en este caso es la evaluación en esta zona y no en esta zona. Para el error relativo tenemos la siguiente fórmula, que es, utilizando la fórmula original, se divide por la función que estamos aproximando, lo cual queda expresado de la siguiente manera. Esta expresión que está acá es lo que se conoce como número de condición, donde evidentemente si este número de condición crece demasiado, la evaluación de f para ese punto en ese lugar es numéricamente inestable. Ahora, si notamos que el mínimo valor de la función, donde está x entre xt y el x aproximado, es distinto de 0, el error relativo de xa puede quedar de la siguiente manera, que sería el máximo valor de la derivada dividido por el mínimo valor de la función, todo esto multiplicado por el máximo valor de x, ¿sí? Y se reemplaza el error relativo, el cual se mostró en la slide anterior. De igual forma, podemos escribir la aproximación de una función en su valor real menos la función aproximada como la diferencia de los dos valores, real y aproximado, más la diferencia entre el valor aproximado menos el valor de la función aproximada en su valor de a. Entonces, el error propagado es la diferencia entre los dos valores calculados y el valor evaluado de f de xa es el error de la evaluación de f de x en el computador, como se puede observar acá. En otras palabras, este término de la derecha es la evaluación en computador sobre la función y esta es la evaluación matemática, es decir, matemática y cómputo realizado en la máquina. Al evaluar el error propagado en una función con datos aproximados, el ejemplo muestra cómo se calcula el error al utilizar múltiples valores de x. Esto es útil cuando se comparan dos funciones en un intervalo dado, por lo cual el error propagado es la sumatoria de las diferencias de distancia entre los valores reales y aproximados y las derivadas que empiezan a ocurrir en dichos puntos. Una forma de aproximar el efecto que tienen estos datos de entrada y la salida en términos absolutos queda expresado como la sumatoria de las diferentes derivadas de valor de x dado las distancias entre dichos valores. En términos de errores relativos, es decir, esto dividido por el valor de la función, la expresión queda de la siguiente manera, que no es más que la sumatoria de las derivadas dividida por la función dado una posición de x por el error del valor de x, del número, donde de manera similar al caso anterior aparece el número de condición, pero ahora se asocia a que este número puede ser usado a nivel de sumatoria para determinar el error global. Y al igual forma como el caso anterior, si el número es demasiado grande, decimos que el problema está mal condicionado. Errores en sumas. Supongamos que tenemos la siguiente sumatoria. Cada una de las sumas realizadas, es decir,
a sub 1 más sub 2, después lo siguiente más esos dos, expresado en coma flotante, puede quedar expresado de la siguiente manera, donde el resultado final de la sumatoria va a ser el valor actual más toda la sumatoria anterior. Entonces, si lo expresamos en términos de error, los errores asociados a cada una de las operaciones numéricas va a ser multiplicada por la perturbación de error que tiene asociado esa operación. Es evidente que en el último valor de la sumatoria acarreó los errores asociados a las expresiones que la anteceden. Entonces el error total va a ser el valor real menos el valor obtenido con la aproximación. Ahora la pregunta que surge, ¿cómo poder reducir el error total producido en la propagación de la suma? Bueno, acá recurrimos al ingenio humano y se pueden aplicar cosas bastante simples, como por ejemplo, ordenar los términos de la sumatoria antes de sumarlos y en las primeras posiciones colocar los valores más pequeños, tal como se presenta en esta siguiente inecuación de regla. Entonces, los errores que se producen al principio de las operaciones, al ser valores más pequeños, van a ser menores y por tanto el error acarreado desde el principio al final va a ser menor que si tuviéramos números muy grandes al principio. Luego esto minimiza el error obtenido sin agregar costos muy grandes a la ejecución, donde por ejemplo el ordenamiento eficiente es del orden n log n, ya sea un sort. En resumen, en esta unidad se analizaron dos partes. La primera se comentaron el origen de los errores y sus tipos y se formalizó el error de coma flotante. En la parte 2 se analizó en mayor profundidad lo que es la propagación del error de los algoritmos numéricos, lo cual provee ciertas conclusiones parciales para la primera unidad, donde las más relevantes es que existen dos propagaciones principales del error, la cual se relaciona con la propagación del error matemático asociado a las operaciones y en la propagación del error a través de la representación numérica del computador. Entonces, la medición base para el análisis de los algoritmos numéricos es en relación al error en los resultados de aplicar estos algoritmos, donde se tiene que tener en consideración dos tipos de error asociados a dos diferentes métodos, donde aparecen los métodos iterativos y los métodos directos, donde un caso de fantasía es la solución de un sistema de ecuaciones. Para el primer caso, el método iterativo, se comenta sobre el error en la jésima iteración del método, pero para un caso directo es el error del método. Para la próxima clase, que será el inicio de la unidad 2, comenzaremos a hablar sobre lo que son las ecuaciones no lineales. Gracias por su atención.